Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, así no me esperes. ¿Vale? No tengo que utilizar el micrófono, entonces. Con esto basta. Sí, ya está. ¿Blanca? Bien. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por empezar con nosotros este nuevo año con un ciclo que hemos preparado con muchísimas ganas y además desde hace tiempo, porque hace por lo menos como 2 años que hablamos con el profesor Pérez Acino pensando en conocer el museo nuevo, hacer un viaje y previo al viaje este ciclo de conferencias. Y bueno, hoy damos inicio al mismo. El profesor Pérez Acino ya está en Luxor y el profesor Molinero en breve, a principios de febrero, también viaja para Egipto, también para seguir con sus trabajos. Como habéis podido comprobar, todo el ciclo lo titulamos como un eterno descubrimiento y se trata pues, de poner un poquito el foco en qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está descubriendo ahora mismo en Egipto. Bien, Miguel Ángel Molinero es licenciado en Egiptología por la Sorbona y también en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular en Egiptología en la Universidad de La Laguna. Imparte la asignatura de Religión Egipcia Antigua en el Máster de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en Orientalística y Egiptología de la Universidad Complutense de Madrid. Dirige el proyecto 209, Misión Arqueológica de la Universidad de La Laguna para el estudio y conservación de la tumba tebana 209 en Luxor. También dirige el proyecto TAGUD, Documentación y Registro de los Grafitis, Relieves e Inscripciones del Templo de Debod, el proyecto de Paleografía Jeroglífica y Jeroglífica Cursiva del Periodo Tardío, codirector del PABOCA Project, Misión Específica Egipto-Italo-Española en la tumba tebana 279 de Luxor, editor de la revista Trabajos de Egiptología, Papers on Ancient Egypt, que edita el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna, y más recientemente destacar su comisariado de la exposición sobre Eduardo Toda, que ha estado en el Museo Arqueológico Nacional y que ha sido muy, muy visitada, y me comentaba hace poquito que ahora mismo hay en Madrid una exposición hasta el mes de marzo que habla de la misión arqueológica de todo lo que supuso el traslado del templo de Debod, toda la historia de este templo entre 1954 y 1964, y ya me callo y le dejo a él el resto del tiempo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, buenas tardes. El teléfono, por favor. Muchas gracias a todos ustedes y todas ustedes por venir y más específicamente a Blanca Gama, la directora del Museo de Albacete, a Llanos Jiménez de la Asociación de Amigos del Museo de Albacete y a José Ramón Pérez Acino, mi buen amigo, que bueno, es el que me invitó a participar. Espero que no se sienta defraudado ni él ni ustedes por mi participación y que coordina este ciclo de excavaciones en Egipto. Como ven, todas se llaman descubrimientos, lo he descubierto yo hoy al ver el programa completo. La mía no tiene ese término de descubrimiento, pero vamos a hablar de descubrimientos, vamos a hablar de arqueología. Espero que no se sientan defraudados porque
Va a ser una exposición muy arqueológica y no va a haber esas cosas que normalmente se esperan de Egipto, el oro, las grandes estatuas, nada de eso nos aparece. Nuestra misión es una misión muy arqueológica y además estamos muy orgullosos de ello. El título tiene un par de términos que a lo mejor les resultan un poco llamativos. Se llama biografía de una tumba en un wadi. Un wadi no es un barranco por el que corre agua solamente cuando llueve. Normalmente tendemos a pensar que las tumbas egipcias están, sobre todo en Luxor, sobre todo en la antigua Uaset, que están en colinas, aunque las llamen valles, eso de Valle de los Nobles que dicen los guías turísticos, en realidad no es un valle, en todos los casos son colinas, pero la nuestra no, la TT209 está específicamente en un valle, en un wadi, en un barranco por el que corre agua cuando llueve. El término ese TT, que además lo verán seguramente alguna ocasión más, significa tumba tebana. Todas las tumbas tebanas hasta determinado momento están numeradas, todas tienen un código para tener un registro de cómo están y un registro administrativo. Y lo de biografía de una tumba les puede resultar chocante, pero seguramente han visto recientemente, hace ya una década, que se imparten conferencias y se escriben artículos hablando de la biografía de los objetos. Desde finales del siglo XX, la llamada antropología simétrica empezó a plantear que los seres humanos no solo interactuamos entre humanos, sino que también interactuamos con objetos y que los objetos nos empujan a actuar, de manera que de alguna manera los objetos tienen una cierta vida. Todos somos conscientes que la tumba no tiene vida por sí misma, pero sí que la tumba, ha incitado a que determinadas personas intervengan en ella, actúen en ella, y actuamos de manera diferente a partir de nuestra propia percepción de cómo es el objeto, en este caso de cómo es la tumba. De manera que es una forma de analizar el monumento como enfatizando cómo interactuamos con él, de qué manera nuestra sociedad interactúa con ese objeto a partir de cómo nos atrae. Voy a intentar ceñirme al tiempo, de manera que he estructurado la conferencia en una presentación y 6 apartados. El último, digamos, como conclusión, es una mirada hacia el futuro, y prometo intentar no pasarme de 10 minutos por apartado para así ceñirme a un tiempo prudente en una comunicación. Primero vamos a hablar, ¿por qué excavar la TT209? Porque con todas las tumbas y todos los yacimientos que hay en Egipto, ¿por qué decidirnos excavar sobre este? La tumba corresponde a un periodo además muy particular. Para ser la primera conferencia del ciclo se lo voy a poner a lo mejor un poquito difícil, porque no es de Tutankamón, no es de Ramsés II, no va a aparecer Cleopatra. La tumba es de un periodo muy particular, es del periodo tardío. Cuando nosotros empezamos a excavar no teníamos muy clara exactamente la cronología, pero sí que sabíamos que tenía que ser de periodo tardío, un periodo, primer milenio antes de nuestra era, ya fuera de la época imperial egipcia. Los manuales hace 30 años decían que esto era el periodo de la decadencia, como ya el periodo que no importa. Pero en este periodo de la decadencia hay tumbas, se construyen las tumbas monumentales privadas, las tumbas privadas más grandes de la historia de Egipto. Algunas tienen 5.000 metros cuadrados. Una civilización en decadencia no es capaz de construir tumbas de 5.000 metros cuadrados. ¿Y por qué centrarnos? Pues estos dos objetos, dos aríbalos, son de este museo, son del Museo de Albacete, porque es durante ese periodo tardío cuando Egipto entra en comunicación con las civilizaciones que luego lo comunican al resto del Mediterráneo. En la época de Tutankamón, Egipto estaba cerrado en sí mismo y en todo caso explotaba Nubia
como colonia imperial y explotaba Siria-Palestina como colonia imperial, pero no se relacionaba con el Mediterráneo oriental. Si a nosotros nos interesa tanto Egipto, en gran parte es porque nos sentimos herederos de él, y nuestra herencia de Egipto viene del contacto con Egipto de las sociedades griegas o luego las sociedades romanas, y por lo tanto del periodo de ese primer milenio que se supone que algunos autores antes hablaban de decadencia, ya ahora nadie lo plantea así, pero sí que es el momento del contacto con el Mediterráneo oriental y luego con el Mediterráneo occidental. De manera que esa era una de las razones por la que nos interesaba especialmente trabajar en este periodo. ¿Por qué elegir esta tumba? Era una tumba que había muy poca información sobre ella, realmente muy poca, y nos daba la impresión de que la información debía de ser errónea. En la década de 1970, un arquitecto austríaco hizo su tesis doctoral sobre las tumbas de este periodo de decadencia, y es en esa tesis doctoral en la que mostró que eran unas tumbas descomunales, impresionantes, que tienen textos que recopilan toda la tradición histórica egipcia. Una de las tumbas del periodo tardío, por ejemplo, en su entrada, tiene una frase que dice: «Oh visitante, entra en esta tumba. Si quieres saber algo del pasado de nuestra civilización, lee las paredes, está escrito en ella». Mira que eran perfectamente conscientes de todo el pasado de la civilización egipcia y lo estaban reutilizando, estaban dando lugar a un movimiento cultural que hoy llamamos el arcaísmo, y que es arcaísmo tardío, y que sería algo parecido al Renacimiento italiano con respecto a la civilización romana. Que nos interesaba especialmente este periodo. La TT-209, solamente teníamos este plano creado por Dieter Aigner, por este arquitecto austríaco. Parecía una tumba pequeñita y pensamos, bueno, como es pequeña, no nos vamos a arriesgar a una de estas tumbas descomunales de los 4.000 metros cuadrados, pero solicitamos una tumba chiquitita y así el proyecto es manejable. En 4 o 5 años hemos podido excavarlo, lo publicamos y luego vemos si continuamos con otra. Inocentes, eso siempre se piensa cuando llegas a Egipto. La tumba, por otra parte, como ven, se atribuye a alguien que se llamaba Selim Hatregit, pero era una de las razones por las que queríamos excavar en ella. Teníamos la seguridad de que no se podía llamar así el propietario, porque eso es un cargo administrativo. Es como si dijéramos la tumba del director general. Ya, pero ¿cómo se llama el director general y de dónde es? Entonces, esa era la incógnita que nosotros queríamos resolver. Y resultó ser de la dinastía 25, lo suponíamos, pero no teníamos la confirmación la tenemos ahora, que es una dinastía que procede de Nubia. Es una de las razones por las que en el pasado los historiadores de hace un siglo pensaban tan mal de este periodo, porque Egipto ya no era una potencia conquistadora, al contrario, era una sociedad que se vio sometida a distintas potencias extranjeras que conquistaban Egipto, pero que es verdad que cuando lo conquistaban lo admiraban el pasado de la civilización y en gran parte lo absorbían para su propia cultura. Y en nuestro caso corresponde a la dinastía 25, que es una fase entre el 750 y el 650, para hacer una idea, comparándolo con el Museo de Albacete, es el momento que se inicia la cultura ibera, lo tienen ustedes en la sala de arriba, pues exactamente en ese momento en que los carteles de la sala del museo dicen que se inicia la civilización ibérica, la cultura ibérica, es el momento de esta dinastía. Es una dinastía que viene de Nubia, que viene de lo que es ahora Sudán. En esa forma muy rápida a veces de denominar, darle un titulito a las fases históricas, a veces lo verán como los faraones negros, también dando por sentado que los faraones anteriores no eran africanos y eran igual de africanos. Pero bueno, lo pueden ver como la fase de los faraones negros y lo que a nosotros nos importa. No empezaron tal como hoy lo interpretamos, no fue una fase de conquista militar, al menos no al principio, sino que se sirvieron de una estrategia muy hábil y el rey divertido, estas cosas, Kashta, son las que no les aseguro que sé cómo se llama, pero el rey Kashta impuso a su hija, a la princesa Amenirdis, como la futura primera sacerdotisa del templo de Amón en Karnak, que era
el propietario del templo de Amun de Karnak poseía alrededor de 1/3 del suelo agrícola de Egipto. De manera que, siendo su hija, a la que impuso como futura primera sacerdotisa, quien iba a regir el suelo agrícola de Egipto, de alguna manera estaban controlando ya la economía del país. Luego sí que se continuó ya con campañas militares, pero el primer paso fue ese. Y nos importa porque luego, como verán, probablemente nuestra tumba está relacionada con el momento de la llegada de Aminirdis, de esta princesa nubia, a la ciudad de Tebas. Los reyes cushitas gobiernan desde el sur, gobiernan desde Napata, que es una ciudad que está al pie de esta colina, que consideraban sagrada. Tenían una concepción del paisaje en el que rocas, piedras manifestaban la existencia de la divinidad, la actividad de la divinidad, y es algo que nosotros vamos a intentar también estudiar en el valle en el que está la TT209. Y algo muy curioso, no tienen corona real egipcia como las tradicionales, sino que el casco que tienen en la cabeza recuerda el perfil de la colina sagrada, incluso con este pitón rocoso que hay por delante, que esculpieron con forma de cobra protectora, y está también en la frente de los reyes. Y es la forma de identificar a los reyes de Napata es muy curiosa. En los textos nunca se menciona al padre, pero siempre se menciona a la madre. Y es algo que verán que podemos también relacionar con la 209. Y cuando yo estudiaba se decía que ese renacimiento tardío del que les acabo de hablar, esa recuperación de las tradiciones históricas de todo el pasado egipcio, que había que atribuirlo a una dinastía egipcia, y era un error de percepción. Esa recuperación de las tradiciones antiguas hay que atribuírsela a los reyes cushitas. Hoy ya no hablamos del renacimiento saíta, sino que hablamos del renacimiento cushito-saíta. Cushitas son los reyes de Nubia. Y ese renacimiento en realidad se inicia con los reyes de Nubia, que empiezan a imitar, como ven, los relieves antiguos. Estos son algunos de estos ejemplos. Estos relieves de tumbas tebanas podrían perfectamente pasar por relieves de una tumba 1500 años anterior. Los reyes cushitas favorecieron que los artistas entraran en las tumbas antiguas, copiaran los modelos y los imitaran, hasta el punto que a veces resulta difícil saber si un relieve es de este momento, del 800, 700 antes de la era, o es del 2200 o del 2400. El proyecto se inició con esa voluntad de un proyecto relativamente pequeño, de 5 añitos. Nos lo concedieron en 2012 y en un verano, julio de 2012, nos lanzamos al Wadi. Las campañas, como se pueden imaginar, tenían la jornada tenía una duración brevita, porque a las 12 de la mañana ya 48 grados y en medio del Wadi, en medio del desierto, se hacía muy difícil excavar, pero nos lo concedieron y emocionados nos lanzamos a excavar 3 semanas y el equipo luego se ha incrementado enormemente. La tumba ya verán que no se ha excavado en 5 años, ya llevamos 12 años de excavaciones y el año pasado no pudimos excavar, pero en febrero volveremos, será ya nuestra 11ª campaña y con un equipo realmente mucho más extenso de lo que suponíamos. Esto era el emplazamiento. Por otra parte, cuando solicitamos el permiso, el Servicio de Antigüedades nos dijo: ¿pero realmente queréis excavar en medio del desierto si no hay nada? Sí, hay referencias antiguas, por aquí tiene que haber. Esto es ahora la TT209. Hemos realmente cambiado mucho de estos depósitos eólicos y dejados por las riadas a la situación actual, que es realmente la 209. Debió de ser una tumba realmente monumental, como luego verán, y el proyecto, por otra parte, ahora se ha ampliado. De la misma forma, sabemos que los cushitas daban una enorme importancia al paisaje, de manera que hemos solicitado y hemos conseguido que nos concedan varios emplazamientos en el entorno de la 209 para estudiar esta calzada. Tiene que ser una calzada seguramente ritual, y luego también una zona del desierto, aunque en este caso es para otro tipo de estudios que van a ver como conclusión de la charla. Ya me he pasado los 10 minutos iniciales. Abreviaré en los siguientes.
Somos una misión muy arqueológica, es decir, excavamos estratigráficamente. Hay muchas veces las misiones, por las dificultades de excavar, las dificultades de llegar a la excavación, las dificultades de tener fondos, prefieren ir más rápido. Nosotros hemos decidido priorizar el ir con la velocidad necesaria para documentarlo todo. Y les muestro, este es nuestro emplazamiento, cuando el wadi en el que está la 209. Cuando se hizo esta fotografía todavía en Luxor existían la famosa aldea de los Gurnawis, la población que vivía en torno a las tumbas, pero en 2008 todas las casas fueron derrumbadas y se desalojaban las familias y las casas se derrumbaban en el mismo día para evitar que pudieran volver a ser ocupadas. De manera que ahora ya no existen casas, aquí ya solamente es una necrópolis. Y cuando entramos nos encontramos la sorpresa de que en el desierto llueve muchísimo. En el desierto llueve muchísimo más de lo que nos podíamos imaginar. Y la tumba estaba completamente cubierta, no por que el viento, no es que el viento hubiese introducido a través de la puerta polvo y tierra, sino que estaba llena de los depósitos dejados por inundaciones. Cada X número de años, por el cauce corre el agua va cargada de limo, de barro, y la tumba se inundaba con agua, y después, a medida que se iba secando, se iba decantando los sedimentos y se iba dejando una capa. De manera que eso nos ha obligado a excavar lento, pero es una fortuna, porque tenemos un registro climático excepcional, porque es una tumba que tiene la identificación de las lluvias que se han sucedido en el desierto. De manera que al equipo se ha introducido alguien para analizarlo. Bueno, esto es el proceso de excavación. Cuando entrábamos en las cámaras teníamos los sedimentos hasta el mismo techo. A medida que íbamos excavando, pues íbamos identificando paredes, puertas. Lo que están viendo ahí es una puerta que no estaba en el plano que se conocía cuando nosotros entramos, de manera que ya nos estaba diciendo, esto es mucho más grande de lo que os podíais imaginar. Esta es la primera de las cámaras, para que vean todo el proceso de excavación, desde el momento en que estaba completamente colmatada al momento en que ya está sin los sedimentos, y con 2 pedestales para mesas de ofrendas. Excavamos tan lentos que hasta hemos conseguido ver las huellas de los habitantes de Gurna acompañados por un perrito, o el perrito pasó después. Y esto es el proceso, para ir excavando capa a capa, estrato a estrato. Cada uno de los estratos quedan numerados, como hacemos en cualquier excavación en España. No es muy distinto a lo que hacemos aquí, pero en Egipto no es tan frecuente. Todo queda registrado en plantas topográficas, todas las cámaras, y a mitad del proceso de excavación apareció la ortofotografía, en la que al principio hacíamos solo fotografías y tomas de datos con una estación con niveles, y luego ya a partir de mitad del proceso de excavación hemos empezado a hacer ortofotografías que nos permiten tomar capturas cenitales de cada uno de los estratos, y como ven, con el suelo, el sedimento cuarteado, cuando se seca después de evaporarse las riadas que han inundado la tumba. Y luego todo queda reflejado en una matriz Harris. Hay realmente muy pocos yacimientos que se hayan excavado en Egipto que presenten una matriz Harris. Resulta sorprendente si conocen la arqueología, pero allí no se hace. Todavía no se hace, y nosotros lo hacemos. Y dejamos además una columna de sedimentos que ahora está siendo muy útil, porque de aquí extraemos muestras para poder analizar polen y otras. Como ejemplo de la importancia que ha tenido para nosotros excavar tan cuidadosamente, el primer año y el segundo, las 2 primeras campañas, nos apareció un recipiente de sigilata. Cualquiera que haya excavado en España una sigilata, anda, sigilata. Un poco más sorprendente el primer año, que dice, ¿esto es sigilata? ¿Y qué pinta una sigilata aquí? Pero bueno, pues ¿por qué no se extendería? Al principio nos apareció un fragmentito en la primera campaña, en la segunda todo el recipiente completo. Es un recipiente grande, casi 40 centímetros de sigilata. Sabemos que en torno al siglo VI, VII de nuestra era, y más sorprendente, tiene un sello con una cruz y un animal. La cruz,
debería haber puesto este orden. La cruz, tienen ustedes un ejemplo en las salas del museo, es idéntica. Una sigilata y tiene la misma cruz, el mismo modelo de cruz, hasta con el círculo central. La nuestra, ahora ya sabemos que procede de Elefantina, está en el extremo sur de Egipto, y allí llegaron sigilatas de Túnez y las imitaron. Una que es una imitación de un sello que tiene su origen en Túnez. Y aunque parezca complicado, esto también es del Museo de Albacete, es una moneda de Cartago, siglo III, antes de nuestra era, que probablemente es el origen de la imagen del caballo con alas, que en origen debía ser un caballo con una palmera. En el proceso perdió la palmera y se quedó en alas, y se terminó por combinar con la cruz. Y hay un texto de San Justino en el que menciona que Belerofonte asciende al cielo sobre Pegaso, de la misma forma que Jesucristo ascendió al cielo desde la cruz. Y entendemos que es la explicación de por qué se produce esa combinación entre una cruz y un Pegaso. Un Pegaso que, por otra parte, es una deformación de un caballo con palmera originario de Cartago, que pinta en nuestra tumba cuando, una vez que ya hemos continuado el proceso, la tumba estaba completamente colmatada a finales de época tolemaica. En el momento de la conquista romana de Egipto, finales del siglo I antes de nuestra era, la TT 209 estaba completamente colmatada. Había desaparecido ya de la vista. Ni siquiera en el exterior quedaba nada, no se veía ya nada. Y nos aparece dentro de la tumba un recipiente del siglo VII. Pues hemos conseguido, porque excavamos con mucho cuidado, hemos conseguido identificar que los estratos están, como ven aquí, cortados por una trinchera. Esta trinchera, toda está cubierta de sedimentos del siglo XX, y los últimos los podemos fechar, y no es por carbono 14, tienen envoltorios de chocolatinas y pone la fecha de caducidad, lo que nos ha permitido saber la fecha de las últimas riadas que entraron en la 209. Por debajo es más antiguo. La trinchera sabemos que se hizo en 1902, y probablemente en 1902 el arqueólogo que estaba dirigiendo las excavaciones aquí debía de llevar este recipiente en las manos, y se le olvidó allí, porque está literalmente encima de la trinchera, de una trinchera que es de 1902. El resto de la excavación no tiene nada tan tardío, de manera que el hecho de haber excavado con esa parsimonia hasta cierto punto, o ese cuidado arqueológico, es lo que nos permite luego identificar este tipo de cuestiones. Entramos en la biografía de la tumba, y por qué se construyó, cómo se construyó. Vuelvo a recordar la dualidad Egipto y Nubia. La tumba, vamos a ver que tuvo dos fases de vida útil, y a esa vida útil podemos añadir nosotros. Se creó durante la dinastía 25, la dinastía Nubia, que conquista Egipto, después abandonó. Durante 2 siglos no volvió a utilizarse. Volvió a ser utilizada a partir de época persa y tolemaica, pero con una función ya distinta. Y luego quedó, como ya les he dicho, en época de la conquista romana ya estaba colmatada y desapareció. No hay ninguna otra cerámica romana, no hay cerámica romana en la tumba, hasta que en 1902 se volvió a abrir, y a partir de ahí lo hemos ya convertido en centro de nuestra investigación. De alguna manera somos también agentes que intervienen en la tumba. Sí, iba a decir, no tiene movimiento, sí. Normalmente toda tumba egipcia tiene una superestructura y unas cámaras subterráneas. Normalmente la superestructura es de adobe, las cámaras subterráneas están excavadas en la roca. En este caso, esta es la superestructura. No teníamos constancia de que existía y cómo era cuando empezamos a excavar. Realmente muchísimo más grande de lo que pensamos. Tiene 18 metros de largo por unos 35 de longitud. Y estas son las cámaras internas. No son exactamente el plano que vieron antes. Como ven, las cámaras en realidad se van girando
algo muy extraño, pero se van girando, y luego además sale todo un pasillo lateral que da acceso a todo otro conjunto de cámaras de los que no teníamos idea previamente. Sabemos para quién se construyó. A la tercera campaña encontramos los primeros textos escritos. Esto es de la puerta de entrada, un relieve de la puerta, esculpido en caliza, representando al difunto, salvo por el tipo de pelo es muy específicamente nubio, pero si no, el resto del esculpido podría ser de la forma de tallar la figura, podría ser del reino antiguo. Pero luego su nombre está no sobre caliza, sino sobre arenisca, en una selección muy curiosa de la materia prima, porque Egipto, el suelo de Egipto es un suelo de caliza, pero el suelo de Nubia es un suelo de arenisca. La base sobre la que está la arena, una vez que retiras la arena en Egipto, es caliza, si la retiras en Nubia son capas de arenisca, y claramente el propietario de la tumba se hizo traer un gran bloque de arenisca para que el dintel de entrada a su tumba estuviera sobre la piedra de su lugar de origen. De manera que debía haber una cierta identificación entre yo soy nubio y tengo una preferencia por la arenisca. Su nombre está escrito en la arenisca, en el sillar. Esto es la reconstrucción ideal de cómo debió ser la entrada realmente monumental de la tumba. Tiene más de como decía, unos 19 metros, 18 metros y algo, 19 metros de longitud, y probablemente unos 7 metros y medio de altura tenía que tener, de manera que era realmente bastante impresionante. El nombre lo hemos podido leer completo en varias partes de la tumba. Debía ser un nombre nubio, por lo tanto, para escribirlo en egipcio tuvieron que adaptar la escritura egipcia a la forma de pronunciar el nombre nubio, y la parte final no tenemos ninguna duda, este signo y este es el en igual, esto es Emro, leído en egipcio y probablemente leído en nubio, malo, que aunque parezca un juego de palabras en castellano, significa bueno. Y luego el primer signo, en cambio, tiene muchas lecturas, que podría llamarse Nismalo, Ashmalo, Yumalo, Yemalo, y descartamos por descarte, el nombre nubio tendría que tener un significado. Cuando se convierte al egipcio, jugaban con las palabras y lo hacían sonar que pareciera que es un nombre egipcio. Si se llamase Ashemro sería el que sirve cuando le llaman. Parece raro que un señor que tuvo que tener un altísimo cargo en la sociedad permitiera que tradujeran su nombre a algo así como un servidor. De manera que es más probable que fuera el nombre Nis, que significa el que anuncia, el emisario, y que fuera algo así como el que habla por su boca o el que anuncia a través de su boca. Y probablemente un término más prestigioso. Y además la partícula nis está documentada en nubio. La lengua nubia se está empezando a conocer ahora. La lengua de Nubia los textos no se descifraban, solamente se han empezado a descifrar hace unos 10 años y ahora ya se están empezando a leer, y esta partícula nis está presente en nombres de Nubia. Que probablemente el nombre era Nisemro, leído en egipcio, y probablemente Nasamalo, leído en nubio. Y su cargo era el jefe del sello, el responsable del sello, que unos siglos antes era algo así como ministro de Hacienda, el equivalente a un ministro de Hacienda. No tenemos la seguridad si seguía siendo el mismo cargo 500 años después, es decir, las mismas responsabilidades 500 años después, pero de cualquier manera debía tener un cargo realmente excepcional. Este es el señor Nisemro Nasamalo, en un relieve. En la tumba se robaron 2 al comienzo del siglo XX. Seguramente están en algún museo pensando que son del reino antiguo y no los hemos localizado. Los robados no los hemos identificado en museos. Y bueno, es algo que se rompieran, pues seguramente los vendieron porque son realmente una calidad excepcional, pero es exactamente igual que si fuera un relieve del año 2200 o 2300, pero tiene que fecharse a finales del siglo VIII. Tenemos también otro relieve muy perdido, pero lo más importante es que aquí se dice su madre.
Después, esos juegos del azar, después de su madre, el relieve está perdido y ya no sabemos qué es. Pero aquí está representada una señora sentada sobre una silla, en una posición muy parecida a esta. Aquí tiene su perrito, por otra parte, como pueden ver, su perrito que se llama Jekenu, es el nombre del perro que tiene ahí. Y en la otra silla, en cambio, hay recipientes con aceites, hay 7 aceites que se usan en los rituales funerarios y son la representación de parte de esos aceites los que están representados. Pero lo que a nosotros nos importa es que no tenemos ningún nombre de padre, pero en cambio sí que sabemos, aunque lo hayamos perdido, que estaba escrito el nombre de la madre, que es una característica muy nubia. Y muy probablemente este dintel está en la puerta que conduce hacia la cámara lateral y cabe la posibilidad, y es nuestra excavación de este año, vamos a abrir la última cámara y está sellada. Entonces, cruzamos los dedos que sea de la madre de Nisemro y que esté su nombre completo y que esté todo su ajuar completo. Claro, también que excavamos con cuidado y somos muy académicos, pero si encontramos cosas bonitas nadie le hace ascos, como se pueden imaginar. Bueno, realmente la tumba luego está en una ladera, es algo rarísimo. Lo normal es que las tumbas la superestructura está en un único nivel. En este caso empezamos a excavar y fuimos descubriendo que los muros seguían hacia arriba en la ladera, ya lo vieron en la reconstrucción. Está construida en 3 niveles. Hay un nivel inferior donde está el patio, un nivel intermedio que es más estrecho y que probablemente estuvo cubierto, y luego un nivel superior amplísimo que probablemente estaba a cielo abierto. Pero esto visto, nosotros hemos encontrado las primeras hiladas nada más, pero calculen 7 metros de altura de cada uno de estos muros, vista desde abajo debe ser realmente impresionante la tumba. Y las cámaras interiores presentan una curiosa particularidad, y es que todas las cámaras de enterramiento están precedidas por una cámara a longitud, y de hecho estas dos son exactamente de las mismas proporciones. Esta otra es un poco más estrecha, y luego van seguidas de un dispositivo en el que hay una cámara cuadrangular, un pozo y luego una cámara rectangular, y todos tienen el mismo tamaño. Claramente hay un modelo que se repite de unas tumbas, de unas cámaras a otras. Aquí se habían previsto 2, pero esta no llegó a terminarse y el pozo de enterramiento se hizo aquí, probablemente porque la persona a quien estaba destinado murió antes de que se terminara y tuvieron que acelerar el proceso. Pero luego dentro las cámaras son cámaras muy altas, se puede estar de pie, lo que indica que se hacían para un ajuar realmente voluminoso. No se hace una cámara descomunal si no vas a llenarla. Y luego algo muy curioso, por terminar con las cuestiones arquitectónicas y que por ahora no tenemos respuesta, pero que no deja de ser llamativo. Entonces esta cámara cuadrangular, el pozo y la cámara de enterramiento. En el fondo de la cámara de enterramiento siempre hay 3 escalones, en todas ellas. No sabemos por qué, pero en todas hay 3 escalones, y es algo que se reproduce en las pirámides de la dinastía de Nubia. En Nubia, en el Kurru, en la necrópolis de los reyes de Nubia, las cámaras de enterramiento tienen todas 3 escalones. De manera que entendemos que probablemente tiene que tener alguna... Los arqueólogos siempre decimos ritual, pero bueno, es que están en una cámara funeraria y se repiten todos. Luego algo mucho más divertido, fíjense esto que ven aquí, que ahora lo van a volver a ver, que es esto que ven aquí. La utilización de la tumba. Una vez construida, dinastía 25, se empezó a utilizar. Tenemos poca información de cómo se utilizó en la dinastía 25 en las primeras cámaras, pero el patio probablemente lo más impactante, son estas 2 oquedades que ven aquí y que no tenemos mucha duda que son alcorques para árboles. Son tumbas que tenían árboles, representan idealmente la tumba del dios Osiris, y la imagen que los egipcios se crearon de la tumba de dios Osiris era una colina con árboles encima. Y estas tumbas se construyen utilizando un modelo simbólico de tumba de Osiris, del dios Osiris. El difunto enterrado es un Osiris el mismo, y en la entrada hay varios árboles. Tenemos alcorques para 2, pero luego en el proceso de excavación hemos encontrado incluso el cepellón de otras plantas que estaban también en el patio.
El patio tienen que imaginarlo con plantas que regarían regularmente para que mantenerlas vivas y que simbólicamente representaran esa vida que se deseaba que tuviera el difunto. Tenemos poca información sobre los rituales que se hicieran en ellos, pero hay incensarios muy característicos de la dinastía 25. Pueden decir, ¿es una copa? Sí, es una copa, pero todas tienen quemado solo la base, el interior, la zona interior. De manera que claramente se colocaba una porción pequeñita de algo en el fondo de la copa y se quemaba. Si es poco, pues probablemente sería incienso, muy probablemente. Y en la cámara principal, la primera que excavamos, esto es el pozo visto desde arriba, con los 3 escalones vistos desde arriba. Nuestra gran sorpresa es que cuando limpiábamos ya el suelo, un día antes de que se acabara la campaña, ya habíamos llegado al suelo, perfecto, vamos bien cronometrados, limpiamos, fotografiamos y ya está. Y el último momento al limpiar, que esto sigue profundizando y hay 2 trincheras. Fue un momento casi de paroxismo, porque esto es una cama, nadie me hacía caso, pero ¿qué dices? Que esto es una cama, que esto es una cama, vais a ver. Y bueno, esto es lo que he visto en planta. Estas son las 2 trincheras. Estas 2 trincheras son idénticas a este pedestal que ven aquí, que está en las cámaras reales nubias. Los nubios tenían la costumbre de enterrarse en camas. Esto es una tumba como del 2100, en torno al 2000, 2100, antes de nuestra era, la tumba de un guerrero nubio, y las flechas están marcando que ven que hay unas líneas. Aquí, esas 2 líneas son una cama sobre la que estaba depositado el difunto. En otras tumbas no conservamos la cama, pero conservamos las trincheras para poder introducir las patas de la cama, que es lo que hay en la 209. Esta es la nuestra, con ortofotografías pudimos reconstruirlo. Nos ha permitido hacer además un estudio muy cuidadoso. Como ven, no midieron muy bien, de manera que en el momento de introducir la cama tuvieron que girarla un poquito, porque el rectángulo negro es con los ángulos a 90 grados, es como tendría que haber sido, pero se les fue un poquito la medida y tuvieron que desplazarlo ligeramente. Para poder introducir la cama tuvieron incluso que hacer aquí en los laterales, abrir un poco más, porque si no, no entraban las patas. Son estas marcas que ven aquí. Y luego tenía que tener unos travesaños, porque en la trinchera rebajaron la parte central, indudablemente para poder introducir los travesaños. De manera que eso nos ha permitido reconstruir cómo podía ser la cama de manera ideal. Estos son patas de camas nubias, de camas, en los casos conocidos de la necrópolis de tumbas reales, pero ningún modelo tan complejo cabe en los huecos de la 209, tiene que ser mucho más simple el modelo, pero en cambio sí que cabría algo como esto. Esto es un angarib, es una cama actual de una casa nubia. En Nubia, todavía en la actualidad, cuando alguien muere, se le deja en su cama y se le saca de la casa sobre la cama. Se saca la cama con el individuo y es lo que se lleva a la necrópolis, a la tumba, en la actualidad, todavía en la actualidad. De manera que indudablemente podemos llevarlo al pasado, también lo sacarían de la misma manera de su lugar de residencia, probablemente en las fases de influencia egipcia, mediando también un proceso de momificación. En este caso no tenemos la seguridad completa, pero muy probablemente Nisemro fue momificado. Y hemos encontrado sí, los elementos metálicos de una cama, de la cama de Amenirdis, la princesa nubia que han visto la escultura antes. Se encontró en la cámara estos elementos que se ha interpretado que podrían formar parte de una cama, y efectivamente, si esto lo aplicamos a la 209, nos entra perfectamente, con travesaños como este, que ven que es un travesaño conservado de una cama que es más estrecho en el límite para poder introducirlo en el elemento metálico. En Egipto tenemos la suerte que se conservan muchas cosas, claro, más que en muchos otros lugares, y eso nos permite reconstruir una cama de estas características. Con esta altura, con travesaños, esta cama entraría perfectamente en nuestro hueco. Y tiene las mismas medidas que tienen los pedestales que han visto antes en las tumbas reales nubias. Lo que no quiere decir que esto
que Nicembro fuera miembro de la familia real. No hay ninguna evidencia, no hay por qué pensarlo, pero sí que las proporciones de la cama son exactamente iguales que las que se documentan en Nubia. Y tengan en cuenta, esto no es la cabeza, estos son los pies. La cabeza iba en un reposacabezas y esto es un piecero. Ahí se apoyaban los pies, no la cabeza. Y esta es la reconstrucción de cómo debió de ser. Pero, como por fortuna había un eje lateral, y ese eje lateral no había entrado nadie sabía que existía, en el eje lateral estamos encontrando más evidencias de la ocupación nubia. Esto es la cámara Side Chamber 2, la segunda cámara lateral, que hemos encontrado casi intacta. Aquí es un pozo descomunal, tiene 7,5 metros, al final también están los 3 escalones, y aquí debía de haber un muro, el muro se cayó, que es toda esta acumulación de piedras que tenemos aquí, y una vez que íbamos excavando nos encontramos la tapa de un ataúd. Como ha entrado tanta agua, la madera está toda estropeada, la madera no se conserva de ninguna forma, pero sí que tenemos recipientes canopos, la tapa del ataúd, otro recipiente que luego van a ver qué función tiene, y no tenemos la madera, pero conservamos el estuco, los colores, de manera que excavamos fantasmas de color. Son solamente el pigmento, que ni siquiera podemos consolidar, porque si se le echa cualquier consolidante, con la humedad se pasma, se queda simplemente una superficie blanca, pero que al menos podemos fotografiar, identificar, y eso nos permite reconstruir un ataúd cuadrado de este tipo, son los característicos. Y aquí en el museo en el que está expuesto bueno, ve que son 4 pilares con una bóveda y una base. En la base hay 3 maderas, como ven aquí, 3 pies, de alguna manera, que se apoyaban sobre el suelo. Esto es del museo. Esta plancha que ven aquí simplemente es del museo, pero casualmente el nuestro está apoyado sobre una plancha. No porque este museo lo tuviera documentado, porque es que esta es la primera plancha para apoyar un ataúd que se ha documentado en Egipto. Y nos da las proporciones del ataúd. Como ven, están las marcas en el suelo de los travesaños de madera. Estos travesaños que hay aquí, el peso se ha marcado aquí. El ataúd medía 3,10 metros, más o menos, y habría sido, de haberse conservado, estos se llaman ataúdes Keresu, el ataúd Keresu más grande documentado. Y en su interior, esto es una caja, probablemente es la tapa de la caja de canopos que hay aquí, y en su interior había un ataúd antropoide del que solo se ha conservado el ojo, lo que quiere decir que en algún momento abrieron el ataúd y se llevaron el cuerpo. Probablemente cuando los nubios fueron expulsados de Egipto, la familia se llevó a sus difuntos y se los llevaron, pero el ataúd, el ojo de bronce se cayó, se quedó dentro del ataúd, y eso nos ha permitido saber que aquí había un ataúd antropoide. El conjunto normalmente era dentro de este ataúd abovedado, cuadrangular y abovedado, había un ataúd antropoide con la típica forma de la cabeza, los hombros y luego el cuerpo. Y además había 2 cajas de Eusebtis que tienen aquí, son las cajas que son los servidores para el más allá. 396 servidores para el más allá, todos con el nombre escrito en tinta del individuo que estaba aquí enterrado, que suponemos que probablemente sería un hermano del propietario de nuestra tumba, y que es un nombre nubio. Y luego un depósito excepcional, tenemos 14 ánforas fenicias, lo que indica es un volumen enorme, y probablemente, siendo alguien que estaba implicado en la economía de Egipto, probablemente también se implicó en el comercio interior egipcio, y probablemente en Nubia, en Luxor, se actuaban como agentes del comercio fenicio hacia centro de África. En Nubia, en la necrópolis real Nubia, se han encontrado varias ánforas fenicias como esta, y probablemente la familia de Nisenro estuvo implicada en ese comercio de aceite hacia el sur, o lo utilizaban como ofrendas, pero para ofrendas de vino, o de aceite, claro. De hecho, aquí tienen como chorretones de un líquido. Y luego los vasos canopos nos aparecieron sin cabeza. Pensamos, bueno, es que ha habido un robo antiguo o algo así, pero no. Como ven, en
Dentro están las vísceras y tenían una capa de estuco, la madera que se estropea en nuestra tumba, pero quedan los colores, y hemos encontrado modelos de vasos canopos que tienen las cabezas de madera, con lo que muy probablemente eran de madera y la madera se ha estropeado, pero el estuco y los colores se han quedado en el interior, en todos ellos. Y por fortuna, otra cámara que hemos excavado sí que tiene las cabezas, son realmente unas piezas excepcionales de calidad. A mí, que normalmente no me gustan mucho los vasos canopos, a mí estos me parecen maravillosos. Pero bueno. Por continuar, voy rápido con la biografía de la 209. Una vez que los nubios pierden el control de Egipto, por lo que podemos saber por la tumba del hermano de Nisemro, da la impresión de que se llevaron los cuerpos y las tumbas se abandonaron, y en este caso debió de estar abandonada unos 200 años, y unos 200 años después se barrió. Tenemos la completa seguridad que se barrió. Todos los sedimentos se tiraron a una cámara que se ha convertido para nosotros una mina de objetos sueltos, y a partir de ahí se volvió a reutilizar, y los recipientes de época persa, siglo V, antes de nuestra era, están directamente sobre el suelo, y a partir de ahí empezaron a entrar riadas. La puerta, como ven, no llegaron a cerrarla del todo, pusieron un murito de piedra. Esto en origen tenía una puerta de madera, pero la puerta de madera se perdería, pusieron un muro de piedra no muy alto, tenían que dar un saltito para entrar, pero se empezó a utilizar, y nos aparecen objetos del ritual y los restos de ajuares, probablemente de la cámara del propietario principal, tirados en las esquinas, los restos de un vaso canopo, una mesa de ofrendas, los ojos de un ataúd, todo tirado por las esquinas, como si hubiera sido más o menos despreciado, porque estaba en una de las cámaras funerarias. Y a partir de ahí tenemos, en la excavación, desde el suelo hacia arriba, los objetos que evidencian un culto periódico a los difuntos, que evidentemente no es a los nubios, porque ya estamos 300 años después, y hemos estado 7, 8 años excavando, encontrando los restos de estos rituales para los difuntos, sin encontrar a los difuntos, que tenían que estar, entendíamos que tenían que estar. Tengo que ir rapidito, pero sí que me gusta decir que casi nos permiten reconstruir toda la sensorialidad de un ritual, porque tenemos las copas incensarios para quemar el incienso y que huela bien, los platos para iluminar, para que se pueda ver, que reconocemos porque en este caso la parte quemada es el borde, se quemaba aceite, sésamo, probablemente de sésamo, porque el aceite de oliva era demasiado costoso, con una mecha, y la mecha se quemaba desde el exterior, no es que la mecha apoyaba en el borde, y como ven aquí, lo que está quemado es el borde. De manera que estos platitos lo que servían era para iluminar, las copas para que oliera bien. Tenemos recipientes para ofrendas sólidas, algunas muy sólidas y muy grandes, porque tuvieron que cortar los recipientes para poder introducirlo, que es lo que aquí tal vez podría entrar cereales, fruta, pero ¿qué es lo que tenía que meter en estos otros recipientes? Que hubiese que cortarlos por la mitad y desechar toda la parte superior. En los relieves egipcios, la ofrenda por antonomasia es la pata de buey. Eso es, el pedazo, los textos egipcios lo llaman el pedazo elegido. De manera que muy probablemente son para ese tipo de una pata de buey, no cabe por ninguna de estas bocas, pues probablemente carne con hueso, que es difícil de introducir en estos recipientes, se depositaba aquí. ¿Y para qué se hacía? Pues una fiesta bien documentada en los textos egipcios que se llama la Bella Fiesta del Wadi, y que era como nuestro Día de los Difuntos. Las familias iban a las tumbas, comían y dejaban parte de la alimentación que habían llevado para que se alimentaran de ella sus familiares. Conservamos incluso los cantos que se cantaban, las familias cantaban para los difuntos, y conservamos incluso los cantos específicamente dedicados a esos días. En la literatura, en los textos tenemos esas canciones, y la excavación está obteniendo los objetos que se utilizaban para depositarlo. Y
por fortuna terminaron por aparecer los difuntos a los que se dedicaban. En las cámaras laterales, al final de todos esos pasillos laterales, nos han empezado a aparecer los difuntos en una sucesión, como eran podemos identificar 3 niveles de colocación de difuntos. El inferior corresponde con la dinastía 25, el primer momento de utilización, y están enterrados en ataúdes y puestos, como ven, dejando un pasillo central, mientras que en la segunda fase de utilización están exclusivamente en esta esquina. Y tienen posiciones incluso distintas. Los de la dinastía 25 tienen los brazos extendidos, los de periodo tolemaico tienen la típica famosa postura de los brazos así en cruz, que todo el mundo identifica con una postura de los difuntos en Egipto, pero que en realidad es únicamente el periodo más reciente de la civilización egipcia. Y en este caso, además, iban enterrados con una redecilla que estamos reconstruyendo, con todas las dificultades que supone tener que reenhebrar todas las cuentas de la red. Hemos podido hacer estudios sobre los difuntos, hay 18 momias, es un poco particular, 17 humanas y un perro, que van a ver luego, y es un poco particular porque no hay más que un niño, un niño, los demás son adultos. No es por lo tanto enterramientos de una familia, porque lo normal en una familia es que muriesen muchos niños. La mortandad infantil era enorme, y luego además es muy particular porque hay bastantes individuos de bastante edad. La media de vida en Egipto es de unos 38-40 años, en el estudio que hay a partir de todos los cuerpos que se han documentado bien y se ha podido calcular, y en nuestro caso hay bastantes individuos que superan esa cifra. No hay que dar la impresión de ser un enterramiento de élite, un poco específico, pero aún así testimonian bastante actividad física, y además distinta de unos periodos a otros. Tienen más actividad en los brazos en una época, más actividad en las piernas en otra, y hay algunos problemas de patologías y muchísimas enfermedades respiratorias tan intensas que dejan la marca en los huesos, incluso siendo de familias de cierta posibilidad, y bastante estrés de alimentación. Hay que, incluso siendo familias con ciertas posibilidades, la alimentación no siempre era la más correcta. Y luego nos hemos encontrado una particularidad, es que este es el tercero de los segundo, seguro, posiblemente hay un tercero perro que encontramos enterrado en la tumba, y no es que se hayan caído, realmente están enterrados, y en este caso incluso está momificada. Es una perrita, está momificada y está colocada sobre los pies de una pareja, un hombre y una mujer. Pareja no, un hombre y una mujer. No sabemos, no podemos saber realmente que eran, lo que pasa es que los pies están cruzados de ellos, y luego la perrita está encima. Y muy probablemente, aunque siempre está fácil, pues es la mascota, bueno, igual lo era, pero el que haya más, probablemente lo que está indicando es que tiene una función psicopompa, es el animal que sirve para transmitir la parte espiritual de los individuos hacia el más allá. Y recuerden que el dios de los difuntos egipcio es un Anubis, es un chacal, es un cánido, no hay que probablemente hay una relación con esto. Y sí que voy terminando, desde que ya casi hemos terminado, bueno, como les decía, todavía nos queda por excavar una cámara. Aquí, en el lado oeste de esta cámara, hay una pared sellada. Toda esta pared está sellada. La abriremos dentro de exactamente un mes, ya estará abierta, si todo, inshallah, si todo sale bien, y ya veremos qué pasa. Pero es la primera cámara completamente sellada que vamos a excavar. De manera que tenemos esperanzas de que haya mucha información histórica. No vamos a estar ni con tesoros, además no deberían llamarse tesoros, son ajuares. Pero bueno, no vamos a estar pensando en esas cosas, sino en la muchísima información histórica que esperamos encontrar en ella.
Pero al mismo tiempo que ya hemos ido terminando la excavación, hemos empezado a analizar el paisaje en el que está. Y el interés por estudiar el paisaje empezó por una cuestión muy particular. Desde el segundo día de campaña empezaron a aparecernos materiales líticos. Pero los materiales líticos son muy impactantes. Son Middle Stone Age, son del 120.000 al 40.000 antes de nuestra era. En una tumba del año del 720 antes de nuestra era tenemos materiales que tienen 40.000 años o 100.000, con lo que empezó a participar ya estaba viniendo la primera campaña. Quien se encargaba de la excavación era un buen amigo que es paleolitista y que, de hecho, si están interesados en la arqueología, recibió el Premio Nacional de Arqueología hace 2 meses, 1 mes y medio, en las excavaciones del Salt en Alcoy. Pues Cristo Hernández, quien codirige en ese momento ahora esa excavación, es también quien trabaja responsable de campo, y en la primera campaña aquí hay materiales coetáneos con los neandertales europeos, pero bueno, que son sapiens en África. Pero hombre, ¿cómo va a haber aquí material de esa antigüedad? No hay ninguna duda. Tenemos decenas de núcleos, de restos líticos, de manera que eso nos incitó a empezar a trabajar en el exterior, y ya a partir de ahí el interés de los propios nubios por modificar el paisaje en el que estaban sus tumbas ya nos forzó a también empezar a trabajar sobre ese tema. Y una de las primeras cuestiones que ya hemos visto en el exterior es esa modificación del paisaje, que cuando se excava una tumba, ¿qué se hace con todos los restos de la excavación, todos esos desechos de piedra? Bueno, pues en este caso construyeron una colina. Como ven, la parte inferior son los grandes bloques y los bloques más pequeños los dejaron para arriba, y esto es toda una colina artificial a un lado de la tumba, que por una parte la protegía, porque está del lado que vienen las riadas, de manera que así las riadas no daban directamente en el muro, pero al mismo tiempo crearon un paisaje específico, con una colina en un lado y con otra colina hacia el otro. De manera que la tumba quedaba como en el interior de una colina, de alguna manera una especie de valle artificial. De manera que es una de nuestras primeras conclusiones, y luego en esas colinas han aparecido los depósitos de momificación. Es decir, todo el material que se utilizaba para momificar, que como había estado en contacto con un cuerpo que se convertía en un dios, ya no se podía desechar, no se podía tirar. Eso ya formaba parte de un ritual. Y lo que se hacía era enterrarlo cerca de la tumba. En este caso los hemos encontrado en el exterior, y en el interior de estos recipientes ya llevamos 3 depósitos de momificación. Este es de otro depósito de momificación. Lo que tenemos son esos tejidos. Los tejidos utilizados en el proceso. Son bandas largas, otros tejidos son cuadrados, saquitos de natrón, estos son saquitos hechos que tienen la sal que se ha utilizado para desecar el cuerpo en el interior, y bueno, pues ya está todo, ya están publicados con mucho cuidadito, especificando con el tipo de tejido. Luego los tejidos son muy curiosos, no utilizaban el tejido de más calidad. En general son tejidos no de mucha calidad, aunque tienen, como estos, pueden tener decoraciones, y a veces tejidos muy viejos, que están hasta zurcidos. Y hemos podido hasta documentar los zurcidos que tenían los tejidos, que luego se cortaban para utilizarlos en el proceso de momificación. Y otra cuestión muy impactante del exterior es que hemos encontrado una calle. Es la calle más larga que se ha excavado en una necrópolis egipcia, por lo menos la más larga que se ha excavado en la necrópolis tebana. Y es que solo se han excavado 3, es un título muy fácil de tener porque solo se han excavado 3, y esta tiene algo más de 19 metros de longitud y unos 4 metros de anchura. El suelo debía estar, por lo menos la parte más cercana a la tumba, estaba cubierto de estuco. Y esto es la parte que tenemos. Como estamos en un wadi, las aguas se han llevado una parte de esa calle, y eso nos ha permitido hacer, y es un proyecto de investigación que estamos ahora llevando a cabo, cómo se llamaban las calles. Las calles, tenía que haber calles en la necrópolis, se ha dado por sentado siempre que están en los wadis, pero estamos buscando en los papiros los nombres de las calles de la necrópolis y estamos encontrando bastantes referencias. Era la red, había una red viaria
de una cierta densidad en la necrópolis tebana, y la arqueología nos ha llevado a este otro proceso de estudio. Y luego, como ya les he enseñado, hemos salido de la tumba, nos hemos ido a los alrededores y hemos empezado a estudiar el propio wadi. Todo el wadi era una enorme superficie cubierta por miles, probablemente millones de fragmentos líticos de época del Paleolítico Medio. Y nosotros solo estamos encontrando ya los restos. El wadi, el agua, se fue llevando, fue creando estas terrazas, y las fases más antiguas están arriba, las fases más recientes son el cauce más bajo, y estamos incluso encontrando los talleres. Esto es un núcleo que se talló y que hemos podido reconstruir el proceso de talla del objeto, pero es además especialmente interesante porque cuando estudias egiptología, el cuento, la sátira de los oficios es uno de los textos que te aprendes, muy tradicional, y una de las estrofas es una historia de un padre que enseña a su hijo, un padre de la élite que enseña a su hijo, va a la escuela y dice: tú te tienes que convertir en un miembro de la élite como yo. Lo dice en otros términos, claro, porque si no vas a ser como este que es un campesino, y entonces le cuenta muy mal, como este que es un ganadero, lo pone muy mal, y uno le dice: y si no puede ser como el señor que se tiene que ir al desierto a hacer flechas, y tiene que tallar la piedra, y nos hemos encontrado los talleres donde se excavan se tallan las piedras para poder hacer esos objetos de piedra. La civilización egipcia es una civilización de la edad del bronce, pero el bronce era muy caro. La gente en sus casas tenía cuchillos de sílex, que es lo más barato. Y es lo que tenemos junto a decenas de núcleos del Paleolítico Medio. Y además, lo más sorprendente, y es con lo que estamos ahora trabajando, tenemos un depósito de un centenar de núcleos de talla Paleolítico Medio. No entendemos por qué hay 100 juntos, todos juntos, en una fosa. No creemos que sea del Paleolítico Medio, tiene que ser más reciente, y no sabemos por qué está ahí, pero es uno más de los regalos que nos hemos encontrado. Y luego pedimos al Servicio de Antigüedades que nos permitiera prospectar una zona de 50 por 100 metros, y en los primeros 8 metros, 4 por 8 y luego otros 8, 10, son cuadrículas de 5, 4 por 5, ya tenemos un yacimiento paleolítico, y ya no nos van a hacer falta los otros 100, porque con la lentitud que se excava en un yacimiento paleolítico, pues con esto, pero vamos, como ven, todas estas etiquetitas es un instrumento, son restos de talla de instrumentos líticos, y hay miles, con lo que va a ser una mirada hacia el futuro del proyecto. Y por ponerles 2 ejemplos más, no podemos desaprovechar la información climática que nos proporcionan todas esas riadas, con lo que hemos empezado a estudiar con un compañero de la Universidad de Burgos, ligado al famoso proyecto Atapuerca, las fases climáticas a partir de las riadas en la 209, riadas también en el propio wadi. No solamente excavamos en el interior de la tumba, sino en el wadi, con todo el proceso de qué es lo que encontramos. Y ya primer descubrimiento, tenemos cerámicas predinásticas que son del neolítico y el calcolítico egipcio, que es una fase que no se conocía de la necrópolis tebana. Solo tenemos estos tejuelitos, pero suficientes para poder tener la seguridad de que en el wadi hubo también población predinástica egipcia. Y luego, y con esto les dejo otra derivada, como han visto, no nos ha salido oro, no nos ha salido cosas, los ataúdes la madera está destrozada porque se la ha comido el agua, pero eso nos ha permitido fijarnos en otra cosa. Cuando se publican estos usheptis, son servidores para el más allá, de arcilla, que son chiquititos, de 5 centímetros, siempre alguien dice: pues se distinguen huellas dactilares. Bueno, pues nosotros decidimos estudiarlas. Ya que no tenemos objetos de oro, pues estudiamos las huellas dactilares. Y hemos estudiado las huellas de 70, en los 70 usheptis hay unas 270 huellas dactilares, y en las huellas dactilares podemos saber el sexo
y la edad de las personas que lo han dejado. Mi huella dactilar era distinta cuando yo tenía 18 años de la que tengo ahora, y es distinta si fuese mujer. De manera que eso nos ha permitido estudiar quiénes hacían estos susceptis. Se cuentan las crestas y se hace un cálculo, pues como el CSI, más o menos, pero trasladado, y para nuestra, sorpresa, no tanto. Yo que vengo de la Universidad de La Laguna, la cerámica tradicional, ¿quién la hacía en las Islas Canarias? Mujeres. Pues ya está. Todas las huellas son de mujeres. Todas. Las 270. Y además, más sorpresa, son niñas. No niñas. Para nosotros serían adolescentes. Probablemente para entonces ya estaban prometidas, y a lo mejor alguna ya hasta era mamá. Pero la mayoría son, como ven, entre los 12, 11, 12, 14 años. Entre 11 y medio y 14 años están la enorme mayoría. Con lo que lo hemos relacionado con el proceso de aprendizaje de la alfarería, estudiando casos etnográficos en el norte de África y en el Cuerno de África. A las niñas se las enseña, el proceso de aprendizaje tiene sus fases. Los 2 primeros años no se les hace mucho caso, solo se les obliga a hacer trabajo sucio. Traer la leña para el horno, quitar la ceniza, sacar los recipientes, ayudar a sacar los recipientes, no sacan los recipientes del horno ellos, pero sacar, o ellas, pero tienen que ayudar. Si a los 2 años han comprobado que lo han aguantado, es que les gusta. Entonces ya empiezan a enseñarles, y empiezan a enseñarles primero haciendo figuritas, de manera que aprendan la maleabilidad de la arcilla. Cuando la arcilla tiene la humedad requerida para poder crear el recipiente, y empiezan por aprenderlo con figuritas, normalmente figuritas de animales, pero ¿por qué no pensar que en este caso estaban aprendiendo con estas figuritas de servidores del más allá? Y una vez que ya tienen el conocimiento de esa técnica, empiezan a levantar los recipientes, y una vez ya que aprenden el oficio de alfareras, ya no siguen haciendo los muñequitos, ya no siguen haciendo los susceptis. Pero aquí tenemos las huellas de estas adolescentes, que son las quienes intervinieron en la elaboración de los susceptis. Y como tenemos muchos más, este año queremos estudiar los siguientes para ver si nos dan el mismo resultado. Es decir, hemos tenido un resultado, pero vamos a ver si los otros 100 que hemos encontrado después, idénticos, nos dan el mismo resultado. Que es una de las cuestiones que vamos a hacer en la próxima campaña, estudiar todos los que no estudiamos en ese momento, para la primera publicación, para ver si confirman el resultado, porque realmente es impactante. Y bueno, con eso les dejo. Muchas gracias por su atención.